Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Dilo en 230, un programa producido por el Jurado Nacional de Elecciones y por su Dirección de Educación. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. El programa de hoy tiene que ver con políticas públicas juveniles. Para ello, y como hacemos cada noche en este programa, invitamos a jóvenes de organizaciones de diverso signo, de diverso tipo, que vienen a este programa a plantearnos ideas, a contarnos cosas diferentes, con nuevas narrativas, con nuevas miradas, planteándonos una discusión interesante, discusión que además se genera, por supuesto, entre nosotros de alguna manera, los adultos que los escuchamos, y ellos, y entre ellos y sus organizaciones. Un programa interesante que les aconsejo que se queden con nosotros en una noche como esta. Quiero presentarles ya a nuestros invitados. Ellos son jóvenes y tienen muchas ganas ya de entrar en participación. Quiero comenzar con Luis Arteaga. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué esperas de un programa como este? Bueno, que desde nuestra diversidad podamos plantear diferentes temas, ¿no? Cuestiones que no son prioritarias para que la juventud pueda avanzar en general. Otro Luis también está en esta plataforma, en este espacio. Él es Luis Pérez Anampa, integrante de la agrupación Desarrollo Económico. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches, ¿qué tal? En esta noche vengo a presentar el tema de la capacitación a los jóvenes, porque es un tema importante no solo para la sociedad, sino para el país, para enrumbar el Perú a una generación nueva, una generación que se capacite diariamente. Bueno, vamos a escucharte con atención. ¿Primera vez en televisión, Luis? La primera vez. La primera vez, entonces nada, tranquilo que todo va a fluir con normalidad. Nos acompaña Yesenia Cutipa. Hola Yesenia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, es bastante importante estar en este espacio para compartir las propuestas que traemos desde los jóvenes y desde las organizaciones que trabajamos en diferentes espacios de Lima. Entonces, muchas gracias por la invitación. Nada, encantado de tenerte, Yesenia. ¿Estás habituada al debate, a la confrontación de ideas, al diálogo abierto? Sí, poco, pero ahí vamos. Vamos nutriéndonos, de acuerdo. Muy bien, Yesenia, bienvenida también. Gracias por estar en el programa. Y en cuarto lugar, Maribel Quispe. ¿Cómo estás, Maribel? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Ante todo, agradecer la invitación y bueno, saludar a todas las personas que nos estén viendo en este momento. Mi nombre es Maribel Elizabeth Quisperapa, soy presidenta de la Junta Juvenil de Defensa de Monteverde, a la vez soy miembro del Consejo Distrital de Participación Juvenil y bueno, básicamente estamos trabajando junto a muchísimos jóvenes para, digamos, de una u otra forma, hacer mucho mejor esta sociedad. De acuerdo. Pues también, como el resto, bienvenida y gracias por estar en Dilo en 230 esta noche. Si quieren conocer ustedes un poquito más de estos jóvenes y de sus organizaciones, compartamos con ustedes estas imágenes. Mi nombre es Maribel Quispe, soy estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro también de la plataforma Ciudadanos Activando Nuestros Espacios Públicos, presidenta de la Junta Juvenil Defensa de Monteverde y también miembro de Juventudes Consejo Distrital. Considero que es importante tocar el tema de políticas públicas juveniles, ya que sienta de base, ¿no?, en la importancia de la sociedad desde un enfoque político, social y sobre todo desde un enfoque ciudadano. Hola, mi nombre es Yesenia Cutipa, soy parte de la organización Pasos, Arte para la Educación, soy educadora de profesión y gestora cultural. Desde Pasos creemos que es importante generar espacios de encuentro y de reflexión con jóvenes para desarrollar los liderazgos. También creemos que es importante que a partir de las artes toquemos temas como el cuidado del medio ambiente, como la equidad de género y como la defensa de los derechos humanos. Desde las y los jóvenes, con nuestras capacidades y habilidades, podemos aportar a la construcción de nuestros barrios y de nuestras comunidades. Hola con todos y todas, mi nombre es Luis Arteaga, soy promotor cultural y comunitario en Pasos Arte para la Educación de Villa El Salvador. Yo apuesto por construir políticas públicas para los jóvenes en donde se pueda dar un soporte económico permanente a las iniciativas y apuestas y procesos culturales de las y los jóvenes.
Necesitamos democratizar nuestra cultura, las expresiones artísticas para que lleguen a todos nuestros espacios, a todos nuestros barrios. Hola, mi nombre es Luis Pérez, soy de la Universidad Federico Villarreal y estudio la carrera de Economía. Yo creo que es importante la capacitación de los jóvenes en las diversas áreas y también creo que la capacitación es la mejor herramienta para que los jóvenes tengan la posibilidad de mejorar la sociedad y puedan tener un mejor futuro. Muy bien, y luego de conocer a los 4 participantes de esta noche en Dilo en 230, vamos a escucharlos. El tema, como ustedes saben, políticas públicas juveniles. Y el turno es para Luis Arteaga Mendoza. Luis, dilo en 230. Gracias. Muy buenas noches. Lo que nosotros estamos planteando desde Pasos Arte para la Educación es justamente retomar el presupuesto participativo con enfoque a los jóvenes y con justamente su participación cultural en los diferentes distritos, espacios a nivel urbano y rural. El presupuesto participativo ha servido como un mecanismo de democratización de la participación, de todo lo que tiene que ver con desarrollar propuestas en diferentes territorios. Desgraciadamente, desde su creación a principios de este siglo hasta ahorita, la mayoría de proyectos aprobados justamente han tenido que ver con concreto, ¿no? Veredas, pistas, losas deportivas. Pero justamente eso ha sido, creo, un fruto de que las propuestas han llegado hasta cierto límite, ¿no? Necesitamos promover la participación en un presupuesto participativo juvenil para que justamente las propuestas de los jóvenes puedan tener un espacio y también, obviamente, un sostenimiento, un recurso económico que les pueda dar, digamos, mayor alcance. Entonces, lo que sería importante es que justamente aprovechando todo el activismo juvenil, la participación cultural en diferentes artes, la idea es que esto pueda tener, digamos, algún apoyo en un presupuesto participativo concreto. Porque si vemos el espectro juvenil, la mayoría de jóvenes participan en actividades culturales, sea danza, sea música, sea teatro, sea circo, y entonces, ¿qué obtienen de justamente participar en el presupuesto participativo? Obtienen justamente la posibilidad de sostener su iniciativa, de que sus actividades sean constantes y algo muy importante, de que en diferentes territorios no hay oferta cultural. Entonces lo que se busca con esta iniciativa es darle sostenibilidad, recursos, insumos, objetos para que puedan desarrollar actividades culturales y justamente se aprovecha esta descentralización. Se da justamente la posibilidad de que más actores juveniles se empoderen, formalicen sus procesos, den constancia y mayor alcance a sus mismas posibilidades, potencialidades. Y así, distritos no tan, digamos, culturales, en un sentido más formal, puedan tener esa posibilidad. Y que esto se pueda aplicar a nivel urbano y rural, porque el presupuesto participativo es de todos y sobre todo de los jóvenes. Muchas gracias, Luis, y gracias por cumplir con esos 2 minutos 30 de tiempo. Gracias por esa participación que hacía énfasis en el arte y la cultura como parte de las políticas juveniles. Vamos a escuchar a otro joven de otra organización. Él es Luis Pérez Anampa. Luis ya está en su posición y le decimos dilo en 230. Muy buenas noches, mi nombre es Luis Pérez Anampa. En esta ocasión vengo a promover el tema del Consejo Juvenil para capacitar a jóvenes de los diferentes municipios. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque hoy en día vemos que la sociedad avanza paulatinamente muy rápido. Y entonces el joven tiene que estar capacitado. Vemos jóvenes de 15, 16 hasta los 29 años, como lo toma el INEI en un informe del 30 de junio de 2015, donde dice que el 27% de la población peruana es joven, de 15 a 29 años. Y posiblemente esos jóvenes salen de la secundaria de estudios superiores o técnicos sin saber cursos básicos como son Microsoft, marketing, un poco de Excel o programas que son básicos para el campo laboral, el campo donde el joven netamente en el Perú queda desempleado por no saber algo básico. Entonces, lo que se busca es que el municipio cree un consejo juvenil para crear convenios, crear cursos, capacitaciones, tanto culturales, académicas y deportivas, para que el joven saliendo y salga al campo laboral, y no solo al campo laboral,
porque hoy en día todos los jóvenes buscamos no solo buscar un empleo, sino crearnos nuestro propio empleo, creando nuestras empresas, creando netamente oportunidades nuestras, pero a veces no podemos, y cuando un joven quiere crear una empresa y por no estar capacitado, caen en la informalidad, y con eso podríamos cerrar muchas brechas dentro del Perú, porque si un hombre, un joven y una generación y las subsiguientes generaciones se capacitan y caen en la formalidad, entonces no solo mejoramos a la juventud, sino mejoramos al país, mejoramos el mañana y el hoy. Y espero que tanto jóvenes como los posibles candidatos o lo que fueran nuestras autoridades puedan capacitar, puedan innovar, puedan crear una cultura en donde no el joven se siente solo a buscar un trabajo, se siente seguro que su municipio, su departamento, su país lo está apoyando a capacitarse y pueda ir. Porque recuerden que el joven no solo es el futuro, el joven también es el presente, y el presente de una sociedad depende de los jóvenes y de las autoridades, que nos inculquen capacitación. Muy bien, escuchábamos entonces a Luis Pérez Anampa, integrante de Agrupación Desarrollo Económico y estudiante de la Universidad Federico Villarreal. Muy bien, es el turno ahora de escuchar a una joven. Ella es Yesenia Cutipa, y al igual que a sus compañeros, le decimos, dilo en 2:30. Buenas noches con todos y con todas. Bueno, estoy aquí justamente para expresar, para compartir con ustedes un poco de mi preocupación como mujer, como joven, porque vemos que en las diferentes políticas públicas del país, yo soy de Villa El Salvador, les quiero hablar también específicamente de Villa El Salvador, pero del país, no hay un enfoque verdadero en tema de género. Vemos que las mujeres sufrimos desigualdades durante a lo largo de nuestra vida, en temas económicos, en temas culturales, en temas sociales, en temas de violencia, de acceso a oportunidades y un sinfín de etcétera. Y es importante que este enfoque de género se pueda tomar con la seriedad del caso. Ahorita hemos visto manifestaciones hace poco, el 25 de noviembre, donde ha sido una manifestación masiva desde las mujeres, desde diversos colectivos, organizaciones no gubernamentales, el Estado también ha sido partícipe de esto, pero no se está viendo esta apuesta por el cambio a favor de las mujeres en las políticas públicas. Es por eso que la propuesta que yo me enfoco, y sobre todo que se trabaje en mi distrito, es que pueda implementarse el plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es un plan que ya se ha gestado, ya se ha aprobado hace bastante tiempo, pero que sin embargo no se hace efectivo. Está como un adorno puesto ahí para las autoridades, pero sin embargo no se está haciendo efectivo, y lo vemos a lo largo de nuestro quehacer diario, ¿no? El tema de la violencia también es un tema importante que se tiene que trabajar, el tema de la seguridad ciudadana. Las mujeres todos los días estamos expuestas a los acosos, a las violencias, a las posibles violaciones y los feminicidios. Entonces sí creemos que es importante el hecho de poder nosotras acceder a una educación gratuita y de calidad, a que podamos tener espacios de esparcimiento con seguridad, también que nosotras con las propuestas culturales que tenemos podamos acceder a presupuestos participativos que puedan financiar justamente estas actividades a favor del desarrollo de las mujeres. Muchísimas gracias, Yesenia, por tu participación, y es muy interesante todas las miradas que hemos tenido hasta el momento en el programa. Por ejemplo, Luis Arteaga hacía énfasis en políticas públicas ligando el arte y la cultura. Luis Pérez hablaba de políticas públicas desde la mirada de la capacitación, lo laboral, el desarrollo técnico. Y Yesenia nos hablaba de la importancia del enfoque de género en las políticas públicas. Ella sentía que había necesidad de poner más énfasis en una mirada de género. Vamos con la siguiente participante. Ella es Maribel Quispe, y a Maribel también le decimos, dilo en 2:30.
Mi nombre es Maribel y en esta oportunidad represento a la Junta Juvenil en Defensa de Monteverde y al Consejo Distrital de Participación Juvenil. Nuestra lucha radica básicamente en que defendemos el complejo deportivo de Monteverde. Es un espacio público de un área de 28.224 metros cuadrados, considerado por el Ministerio del Ambiente uno de los más importantes del distrito de San Juan de Urigancho y el segundo deportivo, recreativo y cultural más importante de todo el distrito. Nosotros, como jóvenes, en toda esta lucha, constantemente hemos venido participando y trabajando con los vecinos y con los dirigentes de diferentes zonas alrededor de este espacio público. En esta lucha también hemos tocado las puertas de diferentes entidades, dentro de ellos el PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo y también el Ministerio del Ambiente propiamente dicho. Ahora bien, lo que nos llamó poderosamente la atención fue que de todas las entidades que tocamos, justamente la que no nos quiso abrir la puerta y la que nos dejó gratamente decir disconformes fue la municipalidad de nuestro distrito. ¿Por qué? Porque justamente nos enteramos que ellos fueron quienes habían presentado un proyecto para que se construya encima de nuestro complejo deportivo de Monteverde otro tipo de construcción. Muy bien, nosotros en la investigación descubrimos que efectivamente habían otros terrenos ya destinados, entonces nos causó mucho más malestar y decidimos hacer gestiones pertinentes en constante tiempo, 2 años aproximadamente, y nunca nos dieron la facilidad de poder escucharnos. En ese sentido, considero que el tema de las políticas públicas juveniles es sumamente importante, porque nosotros como jóvenes justamente conseguimos que muchas entidades y muchas autoridades nos escucharan. ¿Por qué el municipio? ¿Por qué el gobierno local no? Justamente eso es lo que se tiene que trabajar. Por eso nosotros consideramos que la implementación de una ordenanza y la inclusión de la participación juvenil en este plan de gobierno es sumamente importante. Nosotros consideramos que es hora de que las municipalidades no solamente tengan todo lo que son consejos distritales, participación ciudadana, sino que también tengan una implementación normativa adecuada que se ajuste a la realidad, porque nosotros día a día cuando caminábamos a hacer las gestiones o cualquier tipo de participación nos dábamos cuenta que efectivamente habían normativas pero que no se trabajaban, que no había una voluntad política verdadera. Gracias. A ti las gracias, Maribel, gracias por esa intervención. Una joven que forma parte además de 2 organizaciones juveniles, muy importante. Tengo que irme a la pausa, es una pausa breve, pero quiero contarles un par de cosas muy breves. La primera, el orden con que los jóvenes han participado esta noche, el orden de aparición, ha sido absolutamente manejado por sorteo, un tema de suerte, ¿no es cierto? Importante dejarlo en claro para que ellos mismos, de alguna manera, sientan la equidad y el equilibrio en la participación en este programa. Y lo segundo que quiero contarles es que estos jóvenes no han estado solos en este programa. Hablar, presentarse en televisión, puede ser muy complejo. Por eso estamos con un panel de expertos que nos van a ayudar, o los van a ayudar a ellos, a que sepan qué cosas pudieron hacer mejor, qué cosas estuvieron excelentes, cómo comunicaron. La mirada de políticas públicas y la mirada de comunicación es algo que ellos van a recibir de nuestros panelistas en una suerte de retroalimentación. Se los voy a presentar después de la pausa, así que quédense con nosotros, porque esto es Dilo en 230. Ya volvemos. Qué bueno que se han quedado con nosotros en Dilo en 230. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en el programa. Estamos conversando con jóvenes. Hemos tenido un primer bloque donde han podido cada uno de ellos presentar sus temas, sus propuestas. Y ahora viene el momento del debate, del intercambio de ideas, que siempre es muy rico y muy gratificante. Pero antes de entrar al debate de lleno, quiero presentarles a nuestro panel de expertos. Ellos nos acompañan porque están mirando a los jóvenes para luego, al final del programa, poder retroalimentarlos y decirles: mira, esto estuvo fantástico en términos de comunicación, en términos de políticas públicas, esto pudo mejorar, y no saben qué útil puede ser para ellos tener justamente ese feedback. Nos acompaña el doctor Luis Núñez, que tiene la amabilidad siempre de estar con nosotros. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, doctor en Ciencias Políticas, tiene una maestría en Psicología de la Comunicación,
Es experto en gobernabilidad y sistemas electorales. Ha sido observador en distintos procesos electorales del Centro Carter. Doctor Núñez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Nuevamente nos encontramos con jóvenes y la sensación la de siempre, lo gratificante de escucharlos. Sí, sin duda un tema muy importante. A veces los gobiernos locales lamentablemente son bastante miopes a la hora de aceptar o rechazar las ideas de los jóvenes. Hay cierta resistencia al cambio. Las presentaciones que acabo de escuchar me han impresionado. Yo viví en Brasil cuando se inventó el presupuesto participativo, así que es un tema que me toca muy de fondo. En el Perú, lamentablemente, el presupuesto participativo solo se emplea actualmente en un 30%. En Brasil, en muchas ciudades ya se emplea al 100%. Al 100%, muy bien. El doctor Núñez se va a encargar de esa mirada más comunicacional. Y de la parte de políticas públicas se va a encargar Adriana Urrutia. Adriana es magíster en política comparada por el Instituto de Estudios Políticos de París. Es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y coordina el grupo de investigación en política social de la misma universidad. Es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y realiza una investigación junto a la exministra Carolina Trivelli sobre juventud rural. Además, no quiero dejar de mencionar, bueno, que es miembro de la plataforma Comadres, así que yo estoy muy contento, Adriana, de que estés con nosotros. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias al jurado por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Como miembro de la plataforma Comadres, escuchar a jóvenes hablar de igualdad es espectacular, ¿no? Y además, jóvenes con tanto entusiasmo y que se interesan por lo público es simplemente fenomenal. ¿Tiene sentido escuchar a jóvenes hablando de políticas públicas desde sus organizaciones? Todo el sentido del mundo, porque los jóvenes contribuyen a poner en agenda nuevas ideas, contribuyen a reforzar las demandas que ellos sienten desde lo local y eso contribuye a lo que los politólogos llamamos la generación de democracia de proximidad, ¿no? Es gente cercana que refuerza la democracia en el ámbito donde vive, que es entonces una gran manera de generar cambios, ¿no? Reformas. Llegó el momento del debate, uno de los momentos más intensos del programa, y vamos a comenzar con esta primera dupla. ¿Listo? Comenzamos entonces. Señoritas, muchísima suerte. Vamos a comenzar este debate y lo vamos a hacer planteando la siguiente pregunta. Atención. ¿De qué manera los gobiernos locales deberían promover políticas públicas en favor de la juventud? Esa es la pregunta. Maribel Quispe, tienes 1:30. Adelante. Bueno, desde nuestra organización consideramos que una manera de promover las políticas públicas juveniles es con la implementación de una ordenanza e inclusión de participación juvenil en el plan de gobierno. Es decir, las municipalidades normalmente trabajan con los jóvenes en actividades, en proyectos, pero necesitamos más que eso. Necesitamos normativas, necesitamos ordenanzas que puedan nosotros los jóvenes no pedir, sino exigir que se cumpla como tiene que ser. Normalmente, por ejemplo, en mi distrito, San Juan de Urigancho, tenemos una casa de la juventud donde los jóvenes pueden hacer, pero normalmente la encontramos cerrada. Hay un presupuesto participativo, efectivamente, pero no se trabaja con la juventud, se trabaja con los vecinos para las obras. Tenemos otro tipo de implementos que también tiene la municipalidad, pero no hay voluntad política en trabajarla con la juventud. Nosotros pedimos eso, que se implemente bajo una normativa y que también se pueda ponderar y también hacer que el joven, que el ciudadano, que en base a todo ese trabajo, a todo ese entusiasmo, en esa creatividad, pueda exigir que su municipio, que su gobierno local trabaje con él. Eso es lo que nosotros consideramos como una implementación en cuanto a que se tiene que hacer en este plan de gobierno, justamente acercándose ya todo lo que son las elecciones municipales. Muchísimas gracias, Maribel, gracias por esos planteamientos, porque ahora Yesenia tiene 30 segundos para hacer algún comentario o alguna pregunta. Sí, buenas noches. Claro, es cierto que existen presupuestos participativos en Villa El Salvador también, así como en San Juan del Urigancho y en otro distrito más en Lima, porque si no me equivoco son 3, y estos presupuestos participativos están normados, tienen ordenanzas, pero ¿de qué manera el municipio, con la participación de los jóvenes y de las jóvenes, podría hacer para que estos presupuestos se puedan visibilizar y comunicar entre las y los jóvenes? Bueno,
Nosotros trabajamos algo que nos funcionó mucho y fueron las actividades, por ejemplo, los encuentros juveniles. En estos encuentros juveniles nosotros hicimos convocatorias a todas las organizaciones del distrito. Encontramos más de 50 organizaciones de empoderamiento de la mujer, organizaciones de cuidado de los animales, tanto en las corridas de toros, prohibiéndolos, y también en las mascotas, animales, perritos, gatitos en general. También el tema del cuidado de las áreas verdes, que son un tema muy importante. Y así poco a poco conocimos diferentes organizaciones y así hicimos que también el municipio conozca de estas y que quiera, y que, como les digo, ya no pedir, sino exigir que se tiene que trabajar con ellos. Muchísimas gracias a ambas, a Maribel y a Yesenia. Ha sido muy interesante escucharlas. Ha sido muy rico, ¿no es cierto?, esas perspectivas. Y es el turno ahora de Yesenia, que tiene que plantear en 1 minuto 30 también sus ideas, por supuesto. Yesenia, adelante. Buenas noches. Lo que planteamos desde mi organización, que es Pasos Arte para la Educación, es que se puedan implementar políticas juveniles con enfoque de género. Es cierto que hay algunos esfuerzos en trabajar políticas juveniles en general, pero creemos que sí es importante priorizar que la participación de las mujeres jóvenes en estos espacios de debate, de decisión, de propuesta cultural, política, desde la sociedad, desde las organizaciones de base también. Entonces, existe en Villa El Salvador el plan de equidad de género en la municipalidad. Hay un colectivo de concertación por la equidad de género también que agrupa más de 36 organizaciones en Villa El Salvador. Y existe el plan contra la violencia hacia las mujeres. Pero, sin embargo, lo que nosotros y nosotras desde las mujeres jóvenes de Villa El Salvador estamos viendo es de que estos planes no se están ejecutando de buena manera, porque todos los días nosotras vivimos en inseguridad, vivimos no siendo escuchadas, porque justamente estos planes, cuando vamos a reclamar a la municipalidad, solamente se ha convertido en un área de la mujer y no se está dando un presupuesto, no se está asignando este presupuesto para los proyectos de las mujeres. Entonces queremos priorizar en que esto se cumpla. Gracias, Yesenia. Maribel, 30 segundos. Bueno, mi pregunta, Yesenia, sería, Ernesto Rodríguez, que es un uruguayo sociólogo y especialista en políticas públicas juveniles en América Latina, habla sobre la perspectiva generacional. Y hay una parte que especifica el tema de la mujer, que dice que si bien es cierto el joven, a medida que pasa el tiempo ya no es joven, sino se convierte en una persona adulta y pierde todo ese trabajo algunas veces realizado con la comunidad, la mujer no. Entonces, ¿tú qué hablarías respecto al tema de esta perspectiva generacional? Bueno, en Villa El Salvador específicamente hay un tema generacional crítico, ¿no? Villa El Salvador se caracteriza justamente porque la comunidad, desde que se gestó este distrito, ha sido un espacio de bastante organización entre hombres y mujeres, en el comedor popular, en el vaso de leche. Pero lastimosamente ahora en la actualidad hemos visto que ha habido un requiebre generacional. Ya no vemos a mujeres jóvenes liderando estos espacios, bueno, porque en principio ya no están mucho, pero podrían ser otros espacios más culturales o más políticos. Entonces lo que hemos visto siempre en las reuniones a que asistimos nosotras es que hay mujeres que son adultas de 50, 60 años que han participado anteriormente, que ahora siguen participando porque tienen ese ejercicio de participación, pero no vemos jóvenes. Entonces, sí creemos que es importante que haya un recambio generacional, que haya un compartir desde estas compañeras adultas que han pasado por este espacio de organización, para que puedan conectar a las jóvenes a participar en los espacios. Muchas gracias, Yesenia. Gracias a ambas por haber cumplido con el tiempo. Gracias por la participación esta noche aquí en Dilo en 230. Es el turno de una siguiente dupla. Y esta dupla está formada por Luis Arteaga, que ya está en su ubicación, listo, y por Luis Pérez. Ambos van a confrontar ideas, van a debatir en este bloque. Muchachos, la dinámica es la misma, 1 minuto 30, 30 de repregunta y 1 de cierre, ¿de acuerdo? La pregunta la volvemos a plantear. Atención, ¿de qué manera los gobiernos locales deberían promover políticas públicas en favor de la juventud? Luis Arteaga, 1:30. Adelante. Muchas gracias. La propuesta de mi organización es que justamente se retome todo lo que tiene que ver con el presupuesto participativo para jóvenes.
Ya se hizo en el 2012 en Villa El Salvador, el distrito donde nosotros, Pasos Arte para la Educación, trabajamos, pero justamente es un proceso que solamente se hizo una vez y con muchas deficiencias. Entonces lo que nosotros proponemos para que finalmente funcione como una herramienta de descentralización y democratización de los recursos para la mejor construcción de nuestras ciudades y nuestros territorios es que haya un correcto mapeo de las organizaciones. Eso es una cuestión que tanto puede venir de la municipalidad como puede venir de las mismas organizaciones haciendo diferentes encuentros, festivales, dinámicas, y justamente también se necesita fortalecer todo lo que son los espacios de fiscalización como el Consejo Local para que justamente haya mayor participación de diferentes actores en estos espacios y que desgraciadamente ahorita la participación está muy concentrada en gente adulta. Lo que queremos es que en estos espacios de fiscalización y de mapeo puedan participar jóvenes que también conocen a sus organizaciones y a sus vecinos y vecinas y que se pueda justamente hacer toda una identificación mayor y que evidentemente también las propuestas puedan ser recogidas de una manera más ordenada en mayores sesiones participativas. Justamente con eso se garantiza que el presupuesto participativo joven sea efectivo y fuerte. Muchas gracias a Luis Arteaga por esa presentación. Luis Pérez, 30 segundos, comentario, pregunta. Tú comentas muy bien sobre el presupuesto participativo y cómo se tiene que emplear, pero tú, abocado a lo que es la cultura y las artes, ¿cómo tú emplearías esto en una sociedad en donde los jóvenes y los jóvenes que practican este arte y esta cultura viven inmersos en muchas cosas malas? En realidad, se ve en la sociedad que hay buenos jóvenes que practican las artes, tanto plásticas como manualidades, pero dime, ¿cómo harías para que lleguen a todos de escasos recursos? Muchas gracias, Luis. Luis Arteaga, por favor. Justamente es promoviendo estos espacios de participación, quizás en formato de encuentro, para que puedan venir la mayor cantidad de jóvenes. Y obviamente algo muy importante es saber bien el horario de los jóvenes, cómo se mueven los jóvenes. Vemos diferentes actividades en alamedas, en plazas, en parques, y hay un horario en el cual los jóvenes se mueven. Llegan de estudiar, llegan de trabajar. Entonces hay que identificar mejor toda la dinámica juvenil, tanto en la capacidad de reunión como en la capacidad de poder proponer cosas. Y justamente lo que nosotros pensamos es que este mapeo se haría efectivo si es que realmente se puede articular con la dinámica juvenil. Entonces, para que pueda haber una inversión desde el arte y la cultura, estas cuestiones podrían brindarnos mayores, herramientas de intervención y capacidad para poder intervenir espacios públicos. Creo que ese es algo muy importante, que el presupuesto participativo joven nos permita intervenir espacios públicos desde el arte y la cultura. Muy bien, Luis Arteaga, muchísimas gracias. Queda muy claro el punto. Es tu turno ahora. Luis Pérez, adelante. Bueno, mi propuesta como agrupación y como organización es crear un consejo juvenil para que pueda capacitar a los jóvenes en cada municipio. No tanto enfocarlo solo en un ámbito, que es la cultura, sino también el deporte y lo académico. Lo venimos haciendo con la organización en un tema de capacitar jóvenes en ámbitos netamente básicos que lo piden en el ámbito laboral. Por ejemplo, hemos venido viendo los escasos y los cuales de los jóvenes no tienen cómo poder desempeñar en el mercado laboral. Por eso yo pido que un consejo juvenil tenga en la municipalidad un presupuesto, sí, pero también que genere sus propios recursos, porque capacitando a los jóvenes, promoviendo cursos, promoviendo proyectos y programas sociales y voluntarios, se pueden generar tanto recursos como tener un presupuesto y ser un ente autónomo dentro del municipio y así tener jóvenes capacitados, jóvenes que no sean tanto el presente, también sean el futuro de las posibles generaciones que puedan venir. Generando esto, vemos a largo plazo que los jóvenes no solo van a ser capacitados, sino ellos mismos vendrán a capacitar a otros jóvenes con agradecimiento del municipio que los capacitó brevemente en un ámbito de meses o años o días. Eso es lo que se busca. Muy bien, muchas gracias a Luis Pérez por esa intervención. En 30 segundos, Luis Arteaga, ¿qué decir? Y tú, digamos, desde lo que has estado viendo en cuanto a formación con jóvenes y adolescentes, quizás, ¿cómo podría ser este proceso para poder enganchar
digamos, se está capacitando a un grupo, pero cómo se engancha con el grupo anterior en cuanto a edades. Por ejemplo, ¿han pensado en hacer algún acercamiento a cuarto y quinto de secundaria de los colegios públicos o privados? ¿De qué forma se puede volver a rearticular cuando hay un cambio generacional? Muchas gracias. Bueno, para comenzar, hay una base de datos de profesionales en cada municipio, que lo tenemos, por ejemplo, la Municipalidad de Puente Piedra lo tiene, una base de profesionales y también de emprendedores, porque en los pueblos aledaños, distritos aledaños a Lima, hay muchos emprendedores. Y esta base de datos se puede congeniar para convocar a esos emprendedores y jóvenes y que nos cuenten sus estilos de vida que han llevado para llegar al éxito, y también profesionales para capacitar y hacer programas. Con lo cual podemos enganchar primero un grupo de profesionales capacitando a un grupo pequeño para comenzar de secundaria o carreras técnicas o universitarias, y así enganchar a la siguiente generación, crear una base de datos donde digamos, queremos hacer un curso, un programa social, tenemos este profesional y lo podemos llevar. Y eso es como una manera de retribución al municipio o la municipalidad que te capacitó. Muchas gracias, Luis Pérez. Muchas gracias, Luis Arteaga. Ambos han respetado el tiempo de forma perfecta, y con ello nos vamos a ir a la pausa. Es una pausa breve, porque al regresar nuestro panel de expertos va a conversar con cada uno de estos jóvenes y vamos a poder escuchar qué cosas han hecho bien y están en buena línea de comunicación y de establecimiento de políticas públicas, y qué cosas habría que fortalecer en el futuro. Quédense, esto es Dilo en 230. Llegamos al último bloque del programa, aquí en Dilo en 230. Es el momento de escuchar a nuestros panelistas. Luis Núñez, vamos a comentar sobre cada uno de estos chicos que han estado hoy con nosotros y que han sabido traer desde sus organizaciones, sus discursos, sus ideas, sus planteamientos. Doctor Núñez, yo quería preguntarle por Luis Arteaga, ¿cómo lo vio? Primero tengo un comentario general para los cuatro. Recuerden que frente a cámaras es muy importante el tema de la actitud. Una actitud ganadora, una actitud de seguridad demuestra ante las cámaras que ustedes están convencidos de las palabras y de los mensajes que están emitiendo. Luego, traten de hablar modulando bien las palabras sin apresuramientos. En algún momento alguno dijo para capacitar en vez de para capacitar. Hay que modular bien las palabras que emitimos. Luego, les he visto buen lenguaje gestual y les pediría que también tuvieran un cuidado especial con respirar desde el diafragma. A veces no respiramos bien y las palabras se nos salen un poquito sin oxígeno. En tu caso, Luis Arteaga, bien tu manejo de manos, lenguaje corporal. Te pediría que tomaras en cuenta también un poquito tus hombros, los tienes un poquito decaídos, trata de mantenerlos un poquito más alzados, que te da seguridad. Recuerda que en lenguaje ante cámaras, el lenguaje corporal ocupa prácticamente el 65% de las cosas que expresamos. Te felicito. Interesante, Luis. Adriana, ¿qué podemos decir desde la mirada de políticas públicas de Luis? Bueno, primero también un comentario general. Yo quería felicitar a las 4 propuestas porque no solo hablan de temas que tienen ellos en agenda, sino temas de diseño y sobre todo de implementación de políticas públicas con un énfasis en la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, si todos empezamos a pensar cómo hacer las cosas, las ideas que tenemos y además que nos rindan cuentas las autoridades, creo que vamos por buen camino a una transformación del Perú que queremos, ¿no? Para Luis, yo tengo 2 ideas que creo que hay que rescatar de tu propuesta. La primera que me pareció bien interesante es esta idea de democratización en espacios públicos, o sea, cómo los espacios públicos contribuyen a
a generar más democracia, ¿no? Y lo otro que me gustó muchísimo fue lo de la información para la toma de decisiones. O sea, que ustedes estén pensando en este mapeo de actores a nivel local es súper importante, ¿no? Y finalmente yo, la sugerencia que tengo para las propuestas de política pública que ellos vienen elaborando es que hay que pensar en este concepto del ocio productivo, ¿no? Porque un desafío que tienen las políticas de juventud es la visión adultocéntrica, ¿no? Y esta visión adultocéntrica muchas veces tiene que ver con que los jóvenes son muy vagos y solo se dedican a pasear o a recrearse, ¿no? Pero la recreación, que es un derecho que tiene la juventud, es un espacio también para pensar en cómo hacer de manera productiva para que esto contribuya a los planes de vida que tienen los futuros adultos, ¿no? Muchísimas gracias, Adriana. Gracias por esa mirada interesante también lo que nos ha contado Adriana y ha planteado Adriana esta noche. Doctor Núñez, vamos con Luis Pérez, nuestro segundo participante. Luis, te felicito por tu intervención. Estuviste un poquito apresurado al principio. Trata de llevar tus intervenciones siempre como una conversación. Recuerda que muchas veces uno debería mirar a la cámara y hablarle como a un niño de 5 años. Para que nos entienda bien. Trata de no hablar en cascada. Hacías unos cortes muy pronunciados entre frase y frase. Trata de ser más natural y trata de respirar un poco mejor. Pero te vi seguro, te vi convencido de tus ideas. Muchas gracias, doctor Núñez. Adriana, por favor. Bueno, Luis, te felicito. Creo que tu propuesta toca un tema clave para los jóvenes. El Perú es uno de los países donde todavía se mantiene un alto porcentaje de ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿no? ¿Y esto por qué se produce? Porque los jóvenes no tienen un proyecto de vida, porque no tienen identificadas cuáles son sus oportunidades a futuro, ¿no? Entonces, capacitar a los jóvenes es un tema fundamental para que ellos construyan un proyecto de vida, ¿no? Entonces, felicitaciones por la propuesta. Y creo que la propuesta además plantea dos cosas interesantes. Lo primero es la herramienta presupuestal también y la herramienta de base de datos, y esto yo creo que va a garantizar el éxito porque está pensando en la implementación. Y lo segundo que me parece bien interesante y que ustedes han identificado es cómo no solo hay que pensar en trayectorias de inserción laboral formal, sino también en capacitar a los jóvenes para sus propios proyectos de emprendimiento, y eso es una cosa que se está dando a nivel nacional, ¿no? Y lo otro es que la sugerencia que tengo es que se dediquen exclusivamente a esta inserción laboral y en la capacitación para la inserción laboral, ¿no? Dijiste en un momento que están pensando además en otros rubros, pero creo que este debe ser el prioritario. Bueno, sin duda, muchas gracias. Gracias, Luis Pérez, también por tu participación esta noche, muy interesante. Vamos a escuchar a nuestro panel en relación a Yesenia Cutipa. Doctor Núñez, por favor. Yesenia, te felicito por tu intervención. Te aconsejo que utilices más a menudo tu sonrisa. Al hablar de género no tenemos que ponernos tan serios. Yo entiendo que es un tema que puede ser controversial, pero una sonrisa como la que empleaste como apertura frente a la cámara me pareció muy bien. Miraste bien a la cámara, en determinado momento te perdiste de la cámara como buscando las ideas en el aire, pero volviste a retomar la mirada a la cámara, eso es importante. Tienes muy buen lenguaje gestual, diste algunas cifras, y las cifras para quienes están viendo y oyendo es importante, porque uno puede entender mejor el concepto que tú quieres expresar. Me pareció muy bien, me diste una buena sensación de convencimiento y de seguridad en tu expresión oral y corporal. Muchas gracias, doctor Núñez. Ahí estaba entonces esa retroalimentación en lo que tiene que ver con comunicación y en lo que tiene que ver con políticas públicas, Adriana. Bueno, Yesenia, te felicito primero porque para las mujeres siempre es más difícil hablar, entonces un orgullo así escuchar a las jóvenes. Lo segundo es que efectivamente, como decía Luis, hablar de género se ha vuelto un desafío, pero yo creo que tú además tienes en tu respuesta, en tu propuesta, que es hablar de igualdad, ¿no? Yo creo que eso es, ahí está la potencia de lo que ustedes están planteando. Y lo otro es que te felicito porque creo que la propuesta tiene un enfoque integral de políticas públicas que busca abordar, ¿no?, el rol de la mujer desde distintos temas. Quizás lo que sugeriría es
plantear también que pueden trabajar temas de inclusión económica, porque eso permite profundizar el aspecto intergeneracional del cual hablábamos antes en el programa, permite reforzar la autonomía de las mujeres y además contribuir a este tema de igualdad, ¿no? Muchísimas gracias, Adriana. Esta noche ha sido muy interesante cómo los 4 jóvenes han planteado desde sus perspectivas y sus enfoques cosas muy diferentes y que nuestro panel ha tomado muy bien. Luis, nos queda el último caso, el caso de Maribel. Yo creo que Maribel también maneja muy bien su sonrisa, como un acercamiento a cámaras, eso capta, eso irradia simpatía, irradia carisma, irradia seguridad. También, al igual que Yesenia, tuviste la precaución de dar algunos datos, algunas cifras, y eso nos ilustra bastante sobre tu planteamiento. Lo llevaste como una conversación y a pesar que en este momento estás con una pequeña discapacidad temporal, creo que manejas muy bien lo que es tu lenguaje gestual y corporal. Te felicito. Doctor Núñez, en el caso de Maribel hizo alusión a un autor que pareció interesante también. Me tocó mucho porque ha sido mi colega en un doctorado. Rodríguez es un uruguayo ejemplar en políticas públicas. Digamos que es prácticamente en políticas públicas juveniles uno de los padres de las políticas públicas juveniles. Y es un orgullo haberlo tenido como compañero de doctorado. Muchas gracias, doctor Núñez. Adriana, por favor. Maribel, también te felicito porque además estoy impresionada en el pragmatismo de todas las propuestas y de la tuya en particular, porque el plantear un ideal que es que los jóvenes estén en política pública en una herramienta normativa me parece genial, ¿no? Y creo que eso va a permitir que ustedes tengan un diálogo directo con las autoridades locales, ¿no? Además, también creo que es bien importante la búsqueda de mayor representatividad cuando ustedes han hecho esos encuentros juveniles para que todos los jóvenes del distrito se sientan incluidos en la propuesta. También me parece un planteamiento interesante, ¿no? Creo que algo que sobre lo que da para pensar lo que ustedes están planteando es esta idea de la voluntad política, ¿no? Y dependemos mucho de la voluntad política, y ahí yo sí creo que hay estrategias que debemos pensar, porque no siempre va a haber voluntad política, y hay que pensar en estos burócratas, lo que se llama en ciencia política los burócratas de ventanilla, ¿no? ¿Cómo trabajamos con los funcionarios locales que se encargan de proveer el servicio, ¿no? Entonces ahí creo que hay una estrategia para plantear, quizás no tanto con las autoridades, sino más bien con los que se encargan de proveer el servicio, ¿no? Muchísimas gracias. A ti las gracias, Adriana. Doctor Núñez también, muchísimas gracias. Ha sido muy útil tenerlos esta noche en el programa y escucharlos. Gracias de verdad, muy buenas noches. Y ahí estaba la participación de estos 4 jóvenes, cada uno desde su orilla, desde su mirada, desde su distrito, desde su barrio, planteando cosas tan importantes como políticas públicas juveniles. Con esto le tenemos que poner punto final al programa. Este programa, Dilo en 230, que es un enorme esfuerzo del Jurado Nacional de Elecciones y de su dirección de educación, de plantear la posibilidad de tener a jóvenes y a jóvenes de organizaciones diciéndonos cosas importantes. Ojalá que las organizaciones políticas que tienen alguna aspiración en el 2018, en las elecciones regionales y municipales, encuentren aquí jóvenes que puedan ser útiles para hacer política y para hacer política pública. Y también, como dijo una panelista en un programa anterior, ojalá estos jóvenes encuentren organizaciones políticas que sepan de alguna manera darles el espacio para poder trabajar en el futuro. Con esto le ponemos punto final al programa. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar siempre con nosotros en Dilo en 230. Muy buenas noches.